Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Naruto, el heredero de las sombras. Capítulo 41. Yami, has vuelto. Después de clase, Izumi divisó una figura familiar en la puerta de la escuela. Sus ojos se iluminaron y corrió hacia ella como una mariposa, incluso usando chakra para acelerar el paso. Al ver la radiante sonrisa en el rostro de la chica de cabello negro liso, Yami abrió los brazos y abrazó a Izumi, que se acercaba. Como de costumbre, posó las manos sobre su suave cabello y lo acarició con ternura. Su estado de ánimo también mejoró. Sí. El instructor Jounin de nuestro escuadrón fue severamente castigado por su hermano, así que no nos liderará en misiones durante un tiempo. ¿Ya es un Jounin y todavía lo regaña su hermano? Se lo merecía. ¿Quién le dijo que saliera a divertirse sin mí? Así que lo denuncié. Vaya, ese tío es realmente malo. Izumi asintió, sin comprender del todo, pero pronto lo dejó pasar. Tomada de la mano de Yami, caminó con él a casa, charlando sobre las pequeñas cosas que habían sucedido en la escuela en los últimos días. En ausencia de Uchiha, Itachi y Yami, el talento de Izumi destacó y fue rápidamente notado por los profesores. Si hubiera sido cualquier otro Uchiha quien destacara de esta manera, Danzo y Hiruzen ya lo habrían tomado como objetivo. Pero como Yami les había ordenado específicamente que la protegieran, Danzo no pudo hacer nada, y Hiruzen simplemente la mantuvo bajo vigilancia, sin tomar ninguna otra medida. Por lo tanto, no había motivo para preocuparse por la seguridad de Izumi. Después de cenar en casa de Izumi y ayudarla a practicar un poco su técnica de elemento fuego, Yami se despidió. Sin embargo, no abandonó el recinto del clan Uchiha. En cambio, caminó hacia el bosque que se encontraba detrás. Izumi le había contado que, tras su derrota, Itachi se había centrado aún más en el entrenamiento. Además de participar en misiones, dedicaba el resto del tiempo a entrenar en el bosque que se extendía tras el clan. A veces, Izumi también iba allí a entrenar, y los dos se encontraban ocasionalmente. Pero, aparte de intercambiar saludos, no había mucha interacción. Uno era hijo del líder del clan. El otro, una figura secundaria dentro del clan Uchiha. El único encuentro real entre ellos durante la noche del Kyuubi fue interrumpido por Yami. Izumi e Itachi eran simplemente compañeros de clase que se conocían por casualidad. Al entrar en el bosque, Yami se dio cuenta de una debilidad propia. Sin un ninjutsu sensorial potente, encontrar a alguien era extremadamente problemático. Originalmente, esperaba adquirir el Byakugan Kekkei Genkai de Isashi. Pero las recompensas de las dos fases anteriores habían estado relacionadas con el cuerpo. Parecía que tendría que esforzarse aún más para obtener el Byakugan que deseaba. Parecía que tendría que encontrar un ninjutsu de tipo sensorial que se adaptara a él. Yami corría por el bosque mientras pensaba en su futuro plan de entrenamiento. De repente, una bola de fuego se iluminó en medio del bosque. El cielo ya estaba oscuro, así que destacaba claramente. Sin dudarlo, Yami corrió hacia la luz. No intentó ocultar su presencia. Uchiha Itachi, que estaba entrenando, notó el movimiento al acercarse. Con cautela, alzó su kunai y miró en dirección al sonido. ¿Un antiguo compañero de clase apuntándome con un kunai justo después de conocernos? ¿Qué, quieres entrenar de nuevo, Itachi? La voz de Yami resonó, y al instante siguiente, ya estaba de pie frente a él. Yami. Itachi respondió secamente, pero no bajó su kunai. Casi nadie viene por aquí. Pensé que era una bestia, o tal vez un espía de otra aldea que se había infiltrado, así que actué por instinto. Olvídate del entrenamiento. Si nos encontramos en los exámenes Chunin, podremos tener otra pelea entonces. Aunque últimamente había progresado considerablemente bajo la tutela de Shisui y Fugaku, Itachi sabía que aún existía una gran diferencia entre él y Yami. Como mínimo, solo estaría realmente capacitado para enfrentarse a él cuando su Sharingan evolucionara de nuevo. Siempre estoy disponible. Yami se encogió de hombros con indiferencia. Si Itachi ya hubiera despertado el Mangekyo Sharingan, podría haber representado una amenaza. Pero si solo tenía el Sharingan normal, con 1 o 3 Tomoe, no le suponía ninguna diferencia. He venido aquí específicamente para verte hoy. ¿Para verme? Itachi parecía confundido. Yami sonrió. Me di cuenta de que Shisui-senpai no estaba en casa. Hace tiempo que no le pido consejo y estoy un poco inquieta. Así que, avísale, mañana estaré en casa todo el día. Puede venir cuando quiera. Itachi asintió levemente. Se lo haré saber. ¿Algo más, Yami? No. Sigue entrenando. Intenta durar más la próxima vez. Con un gesto de la mano, Yami activó la técnica del parpadeo corporal y desapareció ante los ojos de Itachi. Itachi miró en silencio en la dirección en la que se había ido Yami, y luego volvió a concentrarse en su entrenamiento de elemento fuego. Pero esta vez, una pequeña llama pareció encenderse en sus ojos, y la temperatura de su elemento fuego se volvió aún más intensa. Durando más. Subestimar a los Uchiha tendrá un precio. De vuelta en la casa, Yami comenzó a rebuscar entre cajas y armarios. Recogió todos los pergaminos de ninjutsu de la mansión y los esparció por el suelo. Entonces comenzó a hojearlos uno por uno. Ya he aprendido clones de sombra múltiples. Barrera de agua. También la he aprendido. Esfera de vacío. La guardaré para más adelante. ¿Por qué todas estas son técnicas de ninjutsu elemental? Mientras Yami hojeaba los pergaminos, frunció el ceño. No había ni un solo ninjutsu sensorial en casa, solo varios jutsus elementales y el pergamino de esgrima que Danzo le había dado.
Parece que tendré que pedirle prestado el libro de sellado al viejo. Tras dejar el último pergamino de liberación de tierra, Yami se dio por vencido. Recordaba que Namikaze Minato había dominado una técnica que le permitía sentir con los dedos a los enemigos que tocaban el suelo. Probablemente estaba registrada en el libro de los sellos. Pero cuando Yami abrió su panel de estado y revisó sus estadísticas actuales, aún no estaba seguro de si poseía algún talento sensorial. Dicho esto, le parecía improbable que el ninjutsu sensorial requiriera un talento específico. De lo contrario, después de entrenar durante más de un año, seguiría sin dominar ni siquiera las técnicas más básicas. Olvídate de eso por ahora. Es hora de ir a la cama. Tras guardar todos los pergaminos en la estantería, Yami se dio un baño y regresó a su habitación para descansar. Al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, Uchiha Shisui llegó a la casa de Yami con una espada atada a la espalda. Shisui-senpai. Yami, ¿cuánto tiempo? Shisui sonrió con cariño. Yami asintió. Sí, ha pasado tiempo. Reservé el campo de entrenamiento. Quería aprender de ti y ver cuánto he mejorado últimamente. La noche anterior, al regresar a casa, Shisui vio la nota que había dejado Itachi y no se sorprendió. Los dos abandonaron el complejo de Chimura y se dirigieron hacia el campo de entrenamiento. Capítulo 42. Aunque esta vez tenía otro motivo para buscar a Shisui, Yami realmente quería ejercitar su cuerpo. Por eso se tomó el entrenamiento en serio. Naturalmente, su nivel de seriedad se mantuvo dentro de los límites de lo que Shisui podía percibir. En este mundo, nadie sabía que él ya había despertado 5 naturalezas básicas de chakras, junto con los atributos especiales del yin y el yang. Para el mundo exterior, Yami poseía únicamente los atributos del fuego y el viento, además de una excelente habilidad con la espada. Solo eso bastó para respaldar su reputación de genio. Panel de estado. En nombre, Chimura Yami. Y género, masculino. Edad, 7 años y medio. Fecha de nacimiento, 1 de abril del año 46, calendario de Konoha. Atributos de los chakras: fuego, viento, punto de ruptura, tierra, agua, trueno, yin, yang, supremo. Y chakras totales, 9,3 cartas, una carta igual a 5 chakras Jonin Standard. El control de chakras, talento definitivo. De evaluación, tu edad y desarrollo físico limitan tu potencial actual. Ten paciencia y transforma gradualmente tu talento en fortaleza. La segunda fase de la recompensa del vínculo amor materno había hecho que el conjunto de talentos de Yami fuera extremadamente abundante, pero su fuerza no había mejorado significativamente durante este periodo. Como observó el sistema, incluso los mayores talentos necesitan tiempo para madurar y requieren un desarrollo físico correspondiente para mantenerse. La diferencia entre un ninja ordinario y un kage no se puede superar de la noche a la mañana. Campo de entrenamiento N grados 18. En campo abierto, Yami y Shisui se enfrascaron en una feroz batalla. Bajo los efectos de la técnica de parpadeo corporal, parecía como si ambos estuvieran utilizando múltiples clones de sombra. Pero en realidad, no lo eran. Lo que parecían ser clones eran simplemente imágenes residuales dejadas por el parpadeo del cuerpo. Cada imagen residual no tenía ni masa ni sustancia, pero cada oscilación era el cuerpo real. En ese instante, Shisui desató por completo el poder de su Sharingan de 3 Tomoe. Gracias a su visión dinámica, aunque su destreza con la espada no se comparaba con la de Yami, su velocidad de reacción y agudeza visual eran extraordinarias. Mientras tanto, Yami mantenía la cabeza ligeramente agachada, evitando el contacto visual directo para no caer en un genjutsu. Estilo de fuego, excelente técnica de bola de fuego. Shisui cambió repentinamente de táctica, expulsando una enorme bola de fuego por la boca. Yami hizo girar su espada, recubriendo la espada Kusanagi con chakra de viento y asestando un golpe frontal. La poderosa energía de la espada dividió la bola de fuego en dos, pero Shisui ya había desaparecido tras su cobertura. En el instante siguiente, Yami blandió su espada bruscamente hacia atrás, chocando con la espada corta de Shisui. Todo esto mientras mantenías la cabeza gacha. Pero al segundo siguiente, maldijo entre dientes, maldita sea. La reluciente hoja de la Kusanagi reflejaba la mirada de Shisui, cuyos ojos mostraban una sutil sonrisa. En ese instante, Yami sintió como si innumerables monstruos se abalanzaran sobre él, mostrando sus colmillos y garras. Justo cuando Shisui pensaba que la batalla había terminado, Yami, que debería haber caído en el genjutsu, se movió repentinamente y lo pateó, alejándolo. Shisui se tambaleó varias veces en el aire antes de caer al suelo a más de 10 metros de distancia. Se puso de pie algo desaliñado, mirando a Yami con incredulidad. ¿No te dejaste llevar por la ilusión? Yami envainó su espada y respondió con modestia, casi. Estuve a un paso de quedar acorralado. Lo hiciste muy bien, ¿eh? Shisui esbozó una sonrisa amarga y echó su espada corta por encima del hombro. La pelea terminó, pero él no fue el ganador. La patada que lanzó Yami fue bloqueada. Si Yami hubiera atacado con todas sus fuerzas en ese momento de vulnerabilidad, o incluso si hubiera blandido su espada en lugar de patear, podría haberse herido gravemente, o peor aún. Su chakra está creciendo a un ritmo increíble, comentó Shisui mientras sacaba 2 tubos de bambú para beber agua, le lanzaba uno a Yami y tomaba un sorbo del suyo. La esencia del genjutsu es interrumpir el flujo de chakra. Shisui había calculado mal las reservas totales de chakra de Yami, por lo que la ilusión fracasó. Pero una derrota seguía siendo una derrota. Shisui no puso excusas, simplemente se sentía sinceramente feliz con el progreso de Yami. Al fin y al cabo, él también era, en parte, su discípulo.
Yami tomó un sorbo de agua y dijo con calma, todos somos buenos en algo. Yo simplemente tengo más chakra. Más. Shisui lo miró extrañado. El chakra de Yami era mucho más aterrador que el suyo propio, incluso con la mejora de su Sharingan de 3 Tomoe. Si esto era solo un poco, ¿cómo podrían sobrevivir los ninjas comunes? Aún así, Shisui no insistió. Inclinando ligeramente la cabeza, preguntó, no me has retado hoy solo por entrenar, ¿verdad? Hay algo más, asintió Yami con calma. Pero este no es el lugar adecuado para hablar de ello. Vayamos a un sitio más privado. Al oír esto, Shisui sintió aún más curiosidad. Saltó de la roca y guardó el tubo de bambú. Sígueme. Hay un lugar donde suelo entrenar. Poca gente va allí. 15 minutos después, llegaron al centro del bosque, en el lado este de Konoha. Un acantilado se alzaba ante ellos, con una cascada que caía en picado a sus pies. ¿Y qué te pareció? Preguntó Shisui. Funciona. Yami cogió una piedra y la lanzó de un lado a otro en su mano. Shisui-senpai, ¿cuál es tu opinión sobre la raíz? Shisui se sorprendió. No esperaba que Yami le preguntara algo así. Tras reflexionar un momento, respondió con sinceridad. Todos trabajamos duro para proteger Konoha, cada uno guiándonos por nuestro propio sentido de la justicia. Los métodos pueden variar. Puede que Ruth opere en la oscuridad y emplee métodos extremos, pero sé que hay misiones que solo Ruth puede completar. Lo hacen por la seguridad de Konoha. Exactamente. Todos actúan en beneficio de Konoha. Tú ves las cosas con claridad, a diferencia de algunos que albergan un profundo prejuicio contra Ruth. Yami levantó lentamente la mirada, sin dejar de jugar con la piedra que sostenía en la mano. Ahora tenemos una misión difícil. Tras registrar toda la aldea, he llegado a la conclusión de que eres la persona más idónea para el trabajo, Shisui-senpai. Por el bien del pueblo, ¿estarías dispuesto a hacer esto y prometer no informar al tercer Hokage? Capítulo 43. En lo alto del acantilado, Yami y Shisui estaban de pie uno al lado del otro. Desde allí, toda la vista de Konoha se extendía ante ellos, los rostros de los 4 Hokages tallados en la montaña, y el edificio abovedado de los Hokages en el centro de la aldea destacaba imponentemente. Después de que Yami explicara su propósito, Shisui permaneció en silencio. Yami no tenía prisa. Simplemente admiraba el paisaje. La gente se movía por los caminos que se entrecruzaban abajo, tan pequeños e insignificantes, como hormigas. Mientras el viento soplaba con fuerza y el sonido de la cascada estrellándose contra las rocas resonaba bajo sus pies, Shisui se sumió lentamente en profundos pensamientos. Ocultar esto es una especie de traición. ¿Era un requisito tomar partido? No. Eso no era posible. Shisui rechazó de inmediato la idea que acababa de ocurrírsele. A pesar de ser considerado un genio, al final, seguía siendo solo un chunin. Tenía poca influencia real. A lo sumo, la gente elogiaba su potencial. A ojos de Danzo y el Hokage, no era más que una figura secundaria. Se suponía que esta era una misión de la raíz de alto secreto, tan secreta que ni siquiera el Hokage estaba informado. Cosas así ya habían sucedido antes. Con la autoridad de raíz, el Hokage no interfería en muchas de sus acciones. Yami-kun. Shisui ordenó sus pensamientos, se giró ligeramente y miró a Yami, que estaba a su lado. ¿Le pidió Lord Danzo que entregara este mensaje? No, esta es una petición personal mía. Yami respondió sin dudarlo, mirando fijamente a Shisui. Lo entiendo. Shisui no le creyó, pero eso solo reforzó sus sospechas. Las personas inteligentes piensan de forma independiente. No confían ciegamente en los demás, forman sus propios juicios. Pero esa es también su debilidad. Depositan demasiada confianza en su propio razonamiento y, como resultado, no confían en los demás. Para Shisui, las palabras y el comportamiento de Yami parecían naturales, como si hubiera sido entrenado para decirlas. Lo cual, a su vez, las hacía parecer artificiales. Entonces, todo esto debe ser un mensaje de Danzo. Al ver la expresión de Shisui, una leve sonrisa apareció en los ojos de Yami. Todo estaba progresando según lo previsto. Su edad, su identidad infantil, la seriedad que conllevaba ser miembro de Ruth y el reconocimiento que ya se había ganado, todo esto hacía que Shisui pensara exactamente como quería. ¿Puedo preguntar cuál es la misión, específicamente? No. Yami negó con la cabeza. Solo te lo diré si aceptas y prometes no informar al tercer Hokage. Pero si lo dices. Una hoja llegó volando desde lejos. Yami la atrapó y la partió lentamente por la mitad. Shisui, ya me has enseñado antes, así que no te haré nada, pero Itachi es diferente. No querrás que Itachi muera joven, ¿verdad? La mirada de Shisui se agudizó al instante. El anfitrión y Uchiha Shisui han alcanzado la segunda etapa del vínculo del miedo. Recompensa, talento, especialista en ilusiones. Itachi ocupaba un lugar insustituible en el corazón de Shisui. Lo trataba como a un hermano menor, e Itachi lo admiraba de la misma manera. Yami, no, Danzo, estaba utilizando a Itachi para amenazarlo. El aura, antes apacible, de Shisui se tornó repentinamente fría. El viento aullador cesó y el mundo quedó en silencio. Pero Yami permaneció tranquilo y continuó rasgando la sábana lentamente. En términos de fuerza de combate real, no era más débil que Shisui. Yami estaba seguro de que Shisui aún no había despertado su Mangekyou Sharingan. Aún faltaban unos 4 años para su muerte.
Solo después de obtener Koto Matsukami, Shisui desarrollaría la fe y la confianza necesarias para resolver el conflicto entre la aldea y el clan Uchiha. En ese momento, no era capaz de hacerlo. Si actuara ahora, moriría antes. Al darse cuenta de que Yami permanecía impasible, Shisui supo que no había nada que pudiera hacer. Yami-kun, ¿no te parece eso bastante despreciable? Shisui dijo con impotencia, estás usando a Itachi para amenazarme. Él también es un aldeano, tu camarada. Yami permaneció impasible. Todo es por el bien común. Incluso los aldeanos pueden ser sacrificados. Todo está orientado al bien común. Shisui quedó atónito, meditando detenidamente las palabras de Yami. Cuanto más lo pensaba, más profunda le parecía la idea. ¿De verdad Danzou pudo haber concebido algo tan filosófico? Shisui no pudo evitar sentir admiración. La imagen de Danzou creció instantáneamente en su corazón, y su actitud también se suavizó. Esta misión debe ser extremadamente importante y confidencial. De lo contrario, no se habría mantenido en secreto para el Hokage. Mientras el Hokage no pregunte, no hay problema en no denunciarlo, ¿verdad? Convencido de que tenía razón, Shisui asintió y dijo seriamente, mientras no perjudique los intereses de la aldea, aceptaré la misión y la mantendré en secreto. Una sonrisa se dibujó en el joven rostro de Yami. Una sabia decisión, Shisui-senpai. Esta misión no perjudicará al pueblo. Al contrario, lo fortalecerá. Shisui finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces, cuéntame los detalles. Shisui-senpai, ¿sabes algo sobre Pakura, el usuario de la técnica de liberación de quemadura?, preguntó Yami. Shisui asintió. Por supuesto. Es una heroína de Tsunagakure que posee el Kekkei Genkai de la liberación de fuego. Nunca he luchado contra ella, pero su reputación es bien conocida. Al oír esto, miró a Yami con un atisbo de nerviosismo. No me digas, ¿que quieres que la mate? Frente a una ninja experimentada como ella, incluso con su técnica de parpadeo corporal, Shisui se sentía inseguro. Por supuesto. Yami negó con la cabeza. Al contrario, alguien más quiere matarla. Quiero que la salves. ¿Qué? Shisui lo miró con incredulidad. Su Sharingan casi se activó por la sorpresa. Recientemente, Ruth recibió información de que Tsunagakure planea abandonar a Pakura para reconciliarse con Kirigakure. Su intención es usar su vida para aplacar la ira de Kirigakure. El mes que viene, no, en realidad, es el 15 de este mes. Va a la Tierra del Agua en una misión. Kirigakure ya ha recibido la información y le tenderá una emboscada en un barranco, matándola con flechas. Tras explicarlo todo, Yami dijo con seriedad, traicionada por su propia aldea, Pakura seguramente estará resentida. Aunque no podamos convencerla de que se someta, Ruth aún puede utilizarla. Shisui-senpai, tu técnica de parpadeo corporal y tu genjutsu son los más poderosos de la aldea. Y lo que es más importante, eres leal a Konoha. Esto te convierte en la persona más idónea para esta misión. Capítulo 44. La colusión, la tolerancia del tercer Hokage hacia Danzo. Shisui no tuvo más remedio que aceptar la misión, pero ya no se resistía tanto como al principio. Lo que dijo Chimura tenía sentido. El valor de un ninja de nivel Kage era incalculable. Principalmente porque poseía el estilo incendiario, tanto en vida como muerta, Pakura era de gran importancia para Konoha. La única dificultad radicaba en rescatarla de la emboscada tendida por los ninjas de la niebla y los ninjas de la arena, sin ser descubiertos por ninguna de las dos naciones. Shisui pidió más detalles, y Yami no se guardó nada, contándole todo lo que había recopilado a partir de la información de Matsumoto y su propio análisis. Tras escuchar, Shisui se sintió más seguro y dijo con firmeza. Voy a la comisaría a pedir permiso ahora mismo. Me iré mañana. Aunque aún faltaban más de 10 días, Shisui necesitaba tiempo para prepararse a fondo. No podía permitirse el lujo de perder ni un solo momento. Buena suerte en tu misión, Shisui-senpai. Mientras observaba la figura de Shisui deslizándose por el bosque, Yami saludó con la mano, y su voz llegó con precisión a los oídos de Shisui. Te estaré esperando con Itachi. Shisui aterrizó sobre un gran árbol, pero perdió el equilibrio y cayó a través de su grueso tronco. Ese chico tiene un lado malvado. Tras abandonar el acantilado, Yami reflexionó sobre el asunto y decidió informar al anciano. Después de todo, una vez que Pakura regresara, estaría bajo el control de Ruth. No era algo que pudiera ocultarle. Dentro del territorio de Konoha, el anciano tenía más espías que Hiruzen. Cuando Yami llegó a la base de Ruth, Danzo, como de costumbre, estaba seleccionando al azar a algunas personas desafortunadas en su oficina para manipularlas. Yami fue directo al grano, explicando su plan y sus preparativos. Danzo frunció el ceño, pero no interrumpió hasta que Yami terminó de hablar. Tras un momento de reflexión, se puso de pie y, mientras hablaba, caminó lentamente. Yami, sigues siendo demasiado idealista. Como ninjas, somos herramientas. Aunque nuestros superiores nos utilicen a cambio de beneficios, alguien como Pakura podría sentirse insatisfecha, pero necesita aprender a comprenderlo. Yami no lo refutó, simplemente asintió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque, en este mundo distorsionado, así es como pensaba la mayoría de la gente. Tomemos a Shisui como ejemplo. Después de que Danzo le sacara los ojos, su primera reacción no fue la venganza, simplemente pensó que Danzo no confiaba lo suficiente en él e intentó comprenderlo. O Itachi, incluso después de que Danzo matara a su amado hermano, continuó actuando como espía tanto para Hiruzen como para Danzo dentro del clan Uchiha,
proporcionándoles información. Y terminó exterminando a su propio clan por el bien de la aldea. Todo esto no hizo más que demostrar que, tras generaciones de lavado de cerebro, los pensamientos y comportamientos de muchas personas ya no eran comprensibles para Yami. Pero Pakura era diferente. En su estado impuro, expresó claramente su odio hacia Tsunagakure, aunque en la historia original finalmente fue persuadida para regresar a la tierra pura. Mientras se la pudiera traer de vuelta y someterla a más de una década de lavado de cerebro, no habría nada de qué preocuparse en ese momento. Oye, no seas tan categórico, dijo Yami con una sonrisa. Es una ninja de nivel Kage, vale la pena intentarlo. Si no funciona, simplemente podemos matarla. No perderemos nada. Es cierto, dijo Danzou sonriendo. Entonces no tengo ninguna objeción. Que Uchiha Shisui lo intente. Si lo consigue o no, no es asunto nuestro. Pero, los ojos de Danzou brillaron con frialdad. Tus métodos para amenazar a la gente son demasiado suaves. ¿Qué es un Uchiha Itachi? La próxima vez, si quieres que haga algo, usa a todo el clan Uchiha para presionarlo. Por ejemplo, Shisui. No querrás que a tu clan le asignen misiones con una alta tasa de mortalidad en el futuro, ¿verdad? Para entender. Yami. Él creía que ya era lo suficientemente descarado, pero descubrió que aún era un novato en presencia de un maestro. ¿Qué más podía decir? En otro lugar, la división de interrogatorios había terminado de recopilar toda la información de Matsumoto Hiku. Con el informe en la mano, Yamanaka Inoichi frunció el ceño profundamente, como si se enfrentara a un grave dilema. Cuando el sol empezó a ponerse y el cálido resplandor rojizo llenó la habitación, finalmente apretó los dientes, cogió el informe y se dirigió al edificio del Hokage para reunirse con Hiruzen. El tercer Hokage, el espía capturado por el equipo de Hisashi, fue interrogado. ¿Alguna información importante?, preguntó Hiruzen, mientras seguía fumando su pipa. Este es el informe final. Por favor, échale un vistazo. Inoichi colocó respetuosamente la información sobre la mesa y dio un paso atrás. Hiruzen echó un vistazo rápido al documento y marcó varios puntos clave en rojo. Al ver que Inoichi no se iba, preguntó, confundido. ¿Inoichi, hay algo más? Hokage-sama. Inoichi bajó la voz, descubrí que alguien manipuló parte de los recuerdos del espía. El método me resulta muy familiar, similar a las técnicas secretas del clan Yamanaka. Hiruzen hizo una pausa y lentamente dejó su pipa. ¿Se puede restaurar? Lo siento, pero no pude, respondió Inoichi con impotencia. Lo entiendo. Hiruzen no lo culpó, al contrario, lo animó con suavidad. Últimamente has estado trabajando muy duro. Vete a casa temprano hoy y pasa tiempo con tu familia. Proteger el pueblo es importante, pero los lazos familiares también lo son. Inoichi se sintió profundamente conmovido. Hizo una reverencia de nuevo antes de abandonar la oficina. En cuanto se marchó, la sonrisa desapareció del rostro de Hiruzen. Bailar. ¿Cómo no iba a entender la insinuación de Inoichi? Los únicos capaces de hacerlo, y con la audacia de hacerlo, eran personas de la raíz de Danzou. Aún así, Hiruzen no estaba preocupado por las intenciones de Danzou. Los dos habían trabajado juntos y habían tenido diferencias durante años, y sus posturas políticas habían divergido y convergido repetidamente. Hiruzen estaba seguro de que Danzou jamás traicionaría a la aldea. Aunque Danzou a veces actuaba más como un compañero despreciable que como un camarada, y a menudo causaba más daño que un traidor, al final, sus intenciones se basaban en la lealtad. Tras tomar nota de la información, Hiruzen no le prestó mucha atención y pasó a otros asuntos. El siguiente documento que llamó su atención fue un artículo periodístico sobre el clan Uchiha. Uchiha Shisui sufrió una lesión accidental durante un entrenamiento de ninjutsu y necesita 6 meses de descanso. Su ausencia ha sido comunicada al departamento de policía. Capítulo 45. Complejo del clan Chimura, residencia de Yami. Yami estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la estera de tatami, desenrollando un pergamino que era casi tan alto como él. Era una réplica del pergamino de los sellos que innumerables ninjas soñaban con ver con sus propios ojos. Danzou se lo había lanzado tras escuchar que Yami quería aprender ninjutsu sensorial. Tener contactos resultó ser fundamental. Para que un ninja común pudiera aprender un jutsu prohibido del pergamino, no bastaba con tener un historial impecable, también debía haber contribuido significativamente a Konoha. Como recompensa, Hiruzen les permitía elegir un jutsu para aprender. Pero Yami podía estudiar todo lo que quisiera, sin restricciones. Dicho esto, Danzou le había advertido, ciertas técnicas consideradas extremadamente peligrosas requerían permiso para ser aprendidas, mientras que otras no. Bueno, el pergamino de los sellos también contenía ninjutsu convencional. Es probable que Senju Tobirama creara un jutsu, y que Senju Hachirama, sin siquiera mirarlo, ordenara que lo sellaran. Tras la muerte de Hachirama, Tobirama pareció adquirir la costumbre de sellar todo lo que creaba. Estilo de agua, ola cortante, modificada, bala del dragón de agua, versión de sello de 3 manos, bala del dragón de agua, hoja de agua de vórtice duro, golpe de cabalgata de agua. Al ver la larga lista de técnicas de liberación de agua, Yami quedó asombrado. Pero no olvidó su objetivo principal. Ignorando las técnicas que volverían loco a cualquier usuario de la técnica de liberación de agua, se centró en localizar jutsus sensoriales. Finalmente, lo encontró justo al final del pergamino. Onda espiritual, ilusión, tacto, seguimiento supersensorial, detección suprema, estilo sombra, rayado, ojo mental de Kagura, versión universal.
La boca de Yami se tensó. Ese estilo de nombres solo podía ser Namikaze Minato. El nombre simplificado que surgió más tarde probablemente fue idea de cocina. Al conectar sus dedos al suelo y extender una gran cantidad de hilos de chakra, el dispositivo permitía al usuario percibir la energía vital dentro de un cierto rango. En comparación con el ojo mental original de Kagura, el alcance y la precisión se vieron significativamente reducidos, pero seguía siendo un poderoso ninjutsu sensorial. Lo más importante es que no requería el linaje Uzumaki. Siempre que el control del chakra fuera lo suficientemente preciso, podía dominarse, lo que lo hacía muy adecuado para Yami. Tras copiar el método de entrenamiento para onda espiritual, ilusión, tacto, ejem, ojo de la mente, de Kagura, versión universal, Yami comenzó a seleccionar otras técnicas. Para su sorpresa, el estilo de fuego característico de Uchiha Madara, la llama destructora majestuosa, estaba registrado en el pergamino, junto con otros estilos de fuego que se habían perdido dentro del clan Uchiha. Copia todo. Simplemente copia todo. De esa forma, podría aprender lo que quisiera más adelante, sin tener que seguir pidiéndole prestado el pergamino de los sellos al anciano. Tras transcribir una veintena de jutsus y sus métodos de entrenamiento, Yami se detuvo, frotándose la muñeca dolorida. Ya poseía varios jutsus de las 5 naturalezas de chakra, además de la técnica del portador oscuro, la técnica del dios del trueno volador y las etiquetas explosivas multiplicadoras mutuas. En cuanto a la liberación de madera, el sello devorador de demonios muertos y la reencarnación del mundo impuro, o bien no estaba preparado para aprenderlos todavía, o no sería capaz de usarlos aunque quisiera. Así que no les dio mucha importancia. Él no era Orochimaru, no necesitaba aprender todos los jutsu del mundo. Pero con los 5 atributos de los chakras y un talento excepcional, ¿por qué no? Aprender más jutsus no era solo para el combate, también era importante para experimentar la transformación natural del chakra durante el proceso de aprendizaje. Fue una lástima que el Raikiri, la técnica característica de Kakashi, y el Rasengan de Minato no estuvieran registrados en el pergamino. El Rasengan era bastante fácil, probablemente tenía las instrucciones de entrenamiento más detalladas entre todos los jutsus desarrollados por los Hokages, así que pudo aprenderlo por sí mismo. Raikiri, sin embargo, tendría que encontrar la manera de conseguirlo. Tenía muchos derivados y su eficacia estaba demostrada. Bueno, no podía seguir alimentando a sus enemigos con brochetas de albóndigas para siempre, ¿verdad? Respecto a la técnica del dios del trueno volador. Aunque aún le faltaba un ápice de talento, Raidon y Miyashi y Shirano y Genma estaban a la vanguardia. Sin duda, lo adquiriría en cuanto regresaran. Si todo lo demás fallaba, podía forjar un vínculo de vida o muerte. Al elegir sus jutsus, Yami se dio cuenta de algo: Konoha poseía muy pocas técnicas avanzadas de elemento viento. Solo el jutsu de rango A, guadaña de viento, que se había obtenido en su Nagakure. Una vaga idea comenzó a formarse en su mente. Parecía que tendría que confiar en sí mismo para revivir la gloria del elemento viento. Al día siguiente, Hisashi aún se estaba recuperando de sus heridas. Justo cuando Yami se disponía a buscar un lugar para practicar su jutsu, alguien volvió a buscarlo. ¿Yugao? Al ver a la chica de pelo morado frente a él, jugueteando nerviosamente con sus dedos, Yami preguntó con curiosidad: ¿por qué estás aquí? ¿Tienes alguna misión? No, no hay misión. Yugao negó con la cabeza y se mordió el labio ligeramente. Finalmente, se decidió, hizo una profunda reverencia y dijo con sinceridad: Yami-kun, por favor, enséñame el arte de la esgrima. Yami se sorprendió. No esperaba que Yugao viniera por eso. De hecho, lo que él no sabía era que Yugao llevaba varios días dándole vueltas a esto. La idea se le ocurrió a Ruth cuando ella perdió contra él. Durante el viaje, tras recibir algunos consejos de él, se dio cuenta de lo diferentes que eran sus niveles de habilidad con la espada. No se trataba solo de fuerza, sino también de visión y fundamentos. La razón por la que no había venido antes no era el orgullo. El orgullo no importaba cuando se trataba de mejorar sus habilidades de esgrima. Pero la transmisión del arte de la espada era un asunto delicado en todas partes. En aquel entonces, su padre había trabajado durante años para ganarse la oportunidad de estudiar la danza de la luna creciente con el padre de Ayate antes de ser aceptado como discípulo. Aunque Yami era más joven que ella, si él aceptaba, ella no dudaría en convertirse en su alumna. Yugao sabía que había sido un impulso, pero tenía sus razones. Siéntese primero. No podemos tener una conversación adecuada así. Yami salió de su trance. Tras ordenar sus pensamientos, hizo pasar a Yugao y la condujo al salón de té. Después de que un camarero trajera 2 vasos de té helado, habló lentamente. Enseñar esgrima no me supone un gran problema, pero el viejo siempre dice: no debes sufrir pérdidas. Tienes que ganarte algo con tu esfuerzo. Podemos hablar de la recompensa más tarde. ¿Puedes decirme por qué tienes tantas ganas de mejorar tu esgrima? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 46. La historia de Yugao era sencilla. Cuando el equipo se reunió por primera vez, Yuga Hisashi casi lo dejó escapar. El padre de Yugao y el padre de Gekko Ayate murieron en el campo de batalla en la tierra. Cuando encontraron sus cuerpos, estaban incompletos, brutalmente desmembrados. Tras la investigación, se determinó que los asesinos eran un jounin llamado Bunga, un ninja muy valioso en Ibagakure bajo el mando del tercer Tsuchikage, Onoki. Yugao entrenó incansablemente en el manejo de la espada con un único objetivo: vengar personalmente la muerte de su padre matando a su asesino. Monga. Yami apoyó la barbilla en su pequeña mano, absorto en sus pensamientos. Recordaba vagamente a esa persona.
Era, en efecto, uno de los ninjas más fuertes del país de la Tierra, con una apariencia algo similar a la del padre de Kurotsuchi, Kitsuchi. Durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, se convirtió en el líder del escuadrón de Sellado, lo que significó que, al final, la venganza de Yugao fracasó. ¿Cuándo termina realmente la venganza? Yami suspiró como un niño pequeño, completamente fuera de lugar para su corta edad. La expresión de Yugao cambió. Pensó que Yami estaba rechazando su petición. Pero antes de que pudiera mostrar su decepción, oyó al niño pequeño seguir suspirando. Por eso, cuando matas a alguien, tienes que arrancarlo de raíz, sean grandes o pequeños, mátalos a todos. Si no, cuando sus hijos crezcan, irán a por ti. El ciclo nunca termina. ¡Qué fastidio! Yugao. Había olvidado que Yami era el nieto de Danzou, no había ninguna posibilidad de que eligiera algo sentimental. Puedo enseñarte esgrima, dijo Yami, dando un sorbo lento a su taza de té. No solo domino las técnicas de espada de Konoha, sino también técnicas poco comunes de otras aldeas que el anciano recopiló para mí. Pero, ¿qué ofreces a cambio? ¿Dinero? Preguntó Yugao con vacilación. Todavía tengo ahorros y puedo darte lo que gane en las misiones futuras. ¿Cuánto vale tu dinero? Un solo caso de malversación por parte del anciano vale más que eso. Yami negó con la cabeza. Y yo tampoco necesito jutsu. Ya estoy capacitado para aprender la mayoría de los jutsu de Konoha. La familia Uzuki era originalmente un clan samurái, así que ni siquiera tienes conocimientos básicos de ninjutsu. Con cada palabra, Yugao bajaba la cabeza más y más, hasta que finalmente la hundió en su pecho. Solo hoy se dio cuenta de que la persona que siempre había sido elogiada por sus superiores y profesores como excepcional, en realidad tenía muchas deficiencias. Por supuesto. Yami, al darse cuenta de que había llegado a su límite, finalmente cedió. Todavía tienes un gran potencial. Excelente, considera esto mi inversión. Así que, por cada mes que te entrene, me ayudarás con una cosa. No te preocupes, no será nada parecido a traicionar al pueblo. ¿Aceptas esta condición? Y no hay problema, respondió Yugao sin dudarlo, haciendo una profunda reverencia. Gracias, Yami-kun. Timbre. Y el vínculo entre el anfitrión y Uzuki Yugao ha alcanzado la tercera etapa. Recompensa, esgrima la noche de la luna nebulosa. La información sobre Nebula Moon Knight apareció de repente en la mente de Yami. Se trataba de una técnica de espada avanzada fusionada con Crescent Moon Dance. Si bien su poder no era particularmente excepcional, su estilo de ataque era sumamente inusual. De acuerdo. Yami dejó su taza de té y se puso de pie. De todas formas iba a entrenar. Ven conmigo. Yugao asintió y obedeció. Campo de entrenamiento número 47. Seguía siendo el mismo lugar donde el equipo de Isashi se había reunido por primera vez. Aunque Yami ya conocía bien las habilidades de Yugao, decidió entrenar de nuevo, solo por precaución. Esta vez, Yami solo se defendió y no atacó, lo que permitió a Yugao darlo todo. Tras unos 15 minutos de lucha, Yami les ordenó que pararan. A estas alturas, Yugao ya jadeaba y estaba empapado en sudor. ¿Sabes cuál es tu problema? Yami se sentó en una gran roca, arrojando la espada Kusanagi a un lado con un gesto despreocupado. ¿Resistencia? Preguntó Yugao entre jadeos. Superficial, se burló Yami. Eso es lo básico. Después de 5 minutos, tu fuerza y velocidad con la espada disminuyen. Después de 10 minutos, ni siquiera puedes ejecutar las técnicas correctamente. Además, su fuerza básica es prácticamente la misma que la de un niño. ¿Qué sentido tiene aprender técnicas de espada más elaboradas? Pala. Con un ligero toque de su mano sobre la piedra, la espada Kusanagi se elevó. Yami la atrapó en el aire y la estrelló contra la tierra con fuerza. La roca entera se partió en dos, revelando un corte liso y limpio. A pesar de todo, la velocidad y la fuerza son la base de todo. Solo cuando la fuerza básica está equilibrada entran en juego la técnica y la táctica. Por ahora, no te centres en el entrenamiento con espadas. Mejora primero tu condición física y tu capacidad general de chakra. Al ver su expresión seria a pesar de su corta edad, Yugao asintió con firmeza. Lo entiendo, Yami-kun. Genial. Ve a refinar tu chakra. Yo empezaré mi propio entrenamiento. Yugao estaba sentado con las piernas cruzadas bajo un gran árbol, concentrándose en el refinamiento del chakra, mientras que Yami comenzaba a practicar el ojo mental Kagura, versión universal. Apoyó los dedos en el suelo y liberó el chakra de forma suave, constante y ordenada, dividiéndolo en innumerables filamentos finos que se extendieron por la tierra, formando una estructura similar a una telaraña. El chakra funcionaba como el ojo de la voluntad, permitiendo al usuario percibir la presencia de formas de vida cercanas. El primer paso fue fácil. Liberar el chakra fue como caminar sobre el agua. La parte difícil fue el segundo paso, distribuir uniformemente los hilos de los chakras y mantener la misma fuerza en cada uno. De lo contrario, la percepción sería inexacta. Incluso con su talento supremo para controlar el chakra, aún requería práctica repetida para dominarlo. Finalmente, el sol comenzó a ponerse. Yugao pasó todo el día refinando chakra, y Yami pasó todo el día hurgando en el suelo. A esas alturas, ambos estaban hambrientos. Yugao tomó la iniciativa de invitar a Yami a una barbacoa. La última vez había descubierto que a él le encantaba, sobre todo la carne de res. Mientras tanto, Kurenai permanecía fuera de la casa de Yugao, completamente desconcertada. Espera, ¿a dónde fueron sus dos compañeras de equipo?
Buscó todo el día y aún así no pudo encontrarlos. ¿Se fueron de misión sin avisarle? Capítulo 47. Yakiniku-ku. Era la hora de la cena y el restaurante estaba repleto de comensales. La mayoría eran Jonin y Chunin, pocos Flynn podían permitirse comer allí. Yugao y Yami estaban sentados en un rincón, con la mesa repleta de carne de primera calidad, que sumaba decenas de miles de rayo. Yami se centró exclusivamente en comer, mientras que Yugao se encargaba de la barbacoa. Incluso le rellenaba el vaso de leche de vez en cuando y le limpiaba las comisuras de los labios. En realidad, Yugao solo parecía fría y distante ante los extraños. Una vez que la conocían, era una mujer amable y tradicional, como una Yamato Nadeshiko. En cuanto a Kurenai, por fuera parecía más madura y elegante, pero mentalmente seguía siendo una niña pequeña. Ella y Yami siempre estaban discutiendo. Últimamente, los dos discutían casi a diario. Isashi estaba al borde de un ataque de nervios de tanto oírlo, sentía que dirigía a una guardería. Ah, eso fue perfecto. Tras terminar su 20º plato de barbacoa, Yami dio un gran trago de leche, suspiró satisfecho y puso fin a la batalla. La comida había sido increíblemente relajante. No necesitaba pensar en nada más. Cada trozo de carne había sido asado por Yugao a la perfección, ni crudo ni demasiado cocido. Simplemente podía llevárselo a la boca. Yugao, tu comida es realmente muy buena. Yugao sonrió levemente. Mi padre solía ir a misiones con frecuencia. Aprendí a cocinar, a limpiar y a valerme por mí misma desde muy pequeña. Si tienen la oportunidad, prueben también mis comidas caseras. Preparo muchos platos sencillos. Vale, entonces está decidido. Mañana, no, pasado mañana, pasaré a cenar. Yami pensó que la Academia Ninja estaría de vacaciones durante los próximos 2 días, pero recordó que necesitaba pasar tiempo con Izumi, así que pospuso la comida gratuita. Izumi no estuvo presente esa tarde y, como consecuencia, su entrenamiento con el ojo mental de Kagura se ralentizó. Me parece bien, dijo Yugao asintiendo sin preguntar qué tipo de comida quería. Él ya había mencionado que no era exigente con la comida, y ella lo recordó. Ven conmigo a casa más tarde, dijo Yami. Tengo una receta para un baño medicinal. Usarlo a largo plazo aumentará la actividad celular y fortalecerá tu cuerpo. La expresión de Yugao cambió ligeramente. Yami, no puedo aceptar esto. El anciano Danzou no lo aprobaría. Este tipo de fórmula era una valiosa reliquia familiar. Aunque no pudiera crear un guerrero poderoso al nivel de un Kage, sí podía aumentar significativamente la fuerza base del clan. No te preocupes, dijo Yami, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. El viejo ya usa esto con los ninjas de la raíz. No es algo que se haya transmitido en el clan Chimura. Ni siquiera sé de dónde lo sacó. La mayoría de las cosas buenas que Danzou tenía en su poder habían sido robadas de distintos lugares. Algunos provenían de clanes ninja extintos, otros de naciones extranjeras. Se podría decir que tenía una considerable reserva. Gracias, Yami. Haré todo lo posible por completar cualquier tarea que me asignes, dijo Yugao con gratitud. Hablaremos de esto más tarde. Tu prioridad ahora mismo es volverte más fuerte. Yami se dio una palmada en el estómago y saltó del sofá. Los dos salieron del restaurante de barbacoa y caminaron hacia la propiedad de Chimura. Ninguno de los dos dijo una palabra durante el camino. Yugao reflexionaba en silencio sobre cómo devolverle el favor a Yami, mientras que Yami pensaba qué regalo preparar para la pequeña Izumi al día siguiente. Jejeje, tan grande, tan blanco. Me cuesta tragar. En ese instante, una voz sumamente perversa llegó a sus oídos. Aunque era baja, Yami identificó de inmediato la fuente del sonido gracias a su aguda intuición. En la azotea de un balneario cercano, un hombre de cabello blanco yacía sobre las tejas. Su larga cabellera blanca, parecida a la de un erizo, se movía ligeramente, y de vez en cuando soltaba risitas lascivas. Ya era de noche, y ese tramo de la calle no tenía iluminación. Sin una vista aguda, no te habrías dado cuenta de nada. Yami resopló y rápidamente hizo sellos con las manos. Liberación de viento, cortador de vendavales. Varias ráfagas de viento, apenas perceptibles, salieron disparadas de la boca de Yami y se dirigieron hacia el hombre de cabello blanco. El hombre intuyó la técnica desde el principio, pero no se molestó en hacer ningún sello con las manos. Los pelos blancos de su espalda se pusieron rígidos y se expandieron al instante, envolviendo su cuerpo en defensa. Lo que no esperaba era que las aspas del viento no apuntaran hacia él, sino hacia las tejas del tejado que tenía al lado. Silbido. Las baldosas se hicieron añicos al instante, y grandes trozos cayeron en el baño de abajo. Un coro de gritos de pánico estalló en el aire. El hombre de cabello blanco saltó frenéticamente, retrocedió unos pasos y aterrizó frente a Yami y Yugao. Gritó furioso, mocoso. ¿Sabes que acabas de arruinar un momento histórico? Acabo de detener a un pervertido, dijo Yami con sequedad. Si tu esposa estuviera bañándose allí y alguien le espiara, ¿cómo te sentirías? Ah, espera. Yami se golpeó la frente de repente. ¿Cómo puede un viejo pervertido como tú tener esposa? Yugao vio su rostro y la diadema con la palabra aceite grabada, y su expresión cambió inmediatamente. Ella retrocedió sobresaltada, protegiendo instintivamente a Yami que estaba detrás de ella. Ella seguía pareciendo asustada. ¿Y quién podría culparla? Si fuera un enemigo, estaría dispuesta a morir para proteger a Yami, pero esto. Cualquier mujer estaría aterrorizada. Ya que usted es
Jiraiya-sama, balbuceó Yugao nerviosamente. Yami frunció el ceño. ¿Por qué llamas a todos, maestro? ¿Acaso se lo merece? ¿Qué? Jiraiya se echó hacia atrás dramáticamente, luego hacia adelante, y miró a Yami con los ojos muy abiertos. ¿Ni siquiera sabes quién soy? ¿Cómo no me ibas a gustar? No eres más que un viejo verde, ¿verdad? Mocoso. Te escucha. Estallido. Una rana gigante emergió de una nube de humo. De pie sobre su lomo, Jiraiya adoptó una pose exagerada y extravagante. Norte y sur, este y oeste. Soy el encantador de sapos de crin blanca y uno de los legendarios Sannin, a quien ni siquiera los seres celestiales pueden derrotar. Yo no soy otro que el maestro Jiraiya. ¿Y bien? ¿Ahora lo entiendes? Jiraiya cruzó los brazos con orgullo, esperando a que Yami mostrara su admiración y asombro. Yami miró a su alrededor lentamente, como si estuviera pensando. Cuando Jiraiya empezó a impacientarse, Yami finalmente preguntó, ¿eres el Jiraiya que escribió la historia del ninja increíblemente valiente? ¿Conoces ese libro?, exclamó Jiraiya, inflando aún más el pecho. Intentó parecer modesto, pero no pudo ocultar la arrogancia en su tono. ¿Este humilde trabajo mío? Jamás imaginé que un niño de tu edad pudiera comprender una historia tan profunda. Soy muy optimista contigo. Tienes un enorme potencial para ganarte a muchos fans. ¿Quién es tu fan? Preguntó Yami, molesta. Solo leo cuando tengo insomnio. Me duermo en menos de un minuto. Ni siquiera recuerdo de qué se trata. Maricón. Jiraiya escupió sangre y se desplomó sobre el sapo, incapaz de levantarse. Capítulo 48. Para Jiraiya, escribir un libro es incluso más sagrado que ser un ninja. Tras ser atacado por Yami, sintió un deseo irrefrenable de morir. Vámonos, no te preocupes por ese viejo pervertido. Sí. Ignorando las payasadas de Jiraiya, Yami dejó que Yugao le tomara de la mano y se preparó para marcharse. Un momento. Jiraiya, que yacía en el suelo fingiendo estar muerto, agarró de repente el tobillo de Yami y dijo con incredulidad, mocoso, ¿de verdad eres tan cruel? Soy un Sannin legendario, ¿no temes que te dé una lección? ¿Qué? Respondió Yami con indiferencia, ¿acaso no había un Sannin en la aldea antes, no lo expulsó mi abuelo? Si vuelves a mirar dentro del baño de mujeres, te denunciaré a la policía y haré que esos tipos de ojos rojos vengan a buscarte. Jiraiya permaneció en silencio. Ya fuera por la arrogancia de expulsar a Orochimaru o por la amenaza infantil de llamar a la policía, ni siquiera sabía cómo reaccionar. Chico, Orochimaru es mi amigo. Dijiste delante de mí que Danzo lo expulsó. ¿No tienes miedo de que me enfade? Jiraiya se puso de pie lentamente, abandonando su habitual actitud perezosa y despreocupada. Una poderosa presión, propia del legendario Sannin, emanaba de su cuerpo. Yugao, que estaba junto a Yami, no pudo resistirla. Con un gemido ahogado, retrocedió unos pasos tambaleándose antes de recuperar finalmente el control de su propio cuerpo. ¿Mi abuelo hizo algo malo? Preguntó Yami con calma, completamente impasible, mientras miraba fijamente a Jiraiya. Tu amigo perjudicó a la gente del pueblo, por lo que fue expulsado. En lugar de culparlo a él, ¿te metes con mi abuelo? ¿Así es como actúan los adultos? Jiraiya se quedó estupefacto. La ira que acababa de aflorar en su interior se disipó con este interrogatorio. Así es. Aunque Danzo traicionó a Orochimaru para lograr sus propios objetivos, al menos en ese aspecto no hizo nada malo. Orochimaru tuvo la culpa. Ja ja ja. Jiraiya soltó una carcajada repentina y volvió a su habitual actitud juguetona. ¿Tu abuelo es Danzo? Entonces tú debes ser Shimura Yami, ¿verdad? El anciano me habló de ti. El genio que aplastó al clan Uchiha y que aún se atreve a llamar, viejo, al tercer Hokage en su cara. No está mal, me caes bien. Sí, soy yo. Yami asintió levemente, pero en el fondo empezó a sentirse incómodo. Tenía la sensación de que Jiraiya había ido allí específicamente por él. Jiraiya deshizo la técnica de invocación, enviando al sapo de vuelta al monte Myoboku. Luego, colocó una mano grande sobre la cabeza de Yami y la frotó con fuerza. Yami intentó esquivar el ataque, pero no fue lo suficientemente rápido y solo pudo aceptar la derrota en silencio. Chico, tienes razón. Danzo no hizo nada malo. La culpa fue mía y de Orochimaru. La mirada de Jiraiya se tornó seria. Sin duda lo atraparé y le haré comprender sus errores. ¿Así que todavía vas a espiar el baño de mujeres? Claro que no. Jiraiya agitó la mano, pero su expresión se transformó rápidamente en una sonrisa pícara. Jeje, en el pueblo todos somos como una familia. ¿Qué tiene de malo echar un vistazo? Mientras hablaba, golpeaba el suelo con fuerza con los pies. El sonido de sus zuecos de madera resonaba y una nube de humo se elevaba bajo sus pies. Cuando el humo se disipó, Jiraiya había desaparecido. Al mismo tiempo, Yami escuchó una señal del sistema en su mente. El anfitrión y Jiraiya desarrollaron un vínculo de admiración. Recompensa, talento especial, afinidad con las artes del sabio, primario. Muy bien. Las artes sabias representan un nivel de poder superior. En cierto sentido, es la energía del nivel de los 6 senderos. Pero el talento de Jiraiya en modo sabio no era tan grande. Incluso después de décadas de entrenamiento, todavía necesitaba la ayuda de los dos grandes sabios sapo para acceder a todo su poder. A diferencia de Hachirama o el futuro Naruto,
que podían activar el modo sabio con un simple chasquido de dedos. El estado de ánimo de Yami mejoró de inmediato. Uf, por fin se ha ido. Yugao suspiró aliviado y miró a Yami con un temor persistente. Fuiste realmente valiente hace un momento. ¿De verdad te atreviste a responderle así al señor Jiraiya? ¿Y qué? Los dos reanudaron su camino hacia la residencia Chimura. Mi abuelo es Danzo. ¿Quién en Konoha se atreve a intimidarme? El señor Jiraiya no le teme al anciano Danzo. Pero le tiene miedo al tercer Hokage. Y el tercer Hokage no permitirá que me intimide. De lo contrario, mi abuelo le cerraría la puerta en las narices. Edificio Hokage. Tras un largo día de tareas agotadoras, Hiruzen arrastró su cuerpo cansado fuera de la oficina y caminó lentamente hacia su casa. Al oír los aullidos fantasmales que provenían del interior, supo de inmediato lo que estaba sucediendo. Empujó la puerta con el ceño fruncido y, efectivamente, allí estaba Jiraiya sentado en la sala de estar, bebiendo, maldita sea. Esa era su bebida favorita. Maldito seas. Hiruzen se movió con la velocidad de un kage, le arrebató la botella de la mano a Jiraiya y miró las botellas vacías en el suelo, con el corazón oprimido por el dolor. Que este fue un vino de añada excelente que he estado coleccionando durante más de 10 años. Y no seas tan tacaño, viejo, dijo Jiraiya con una sonrisa ebria, pasando el brazo por el hombro de Hiruzen. Te ayudé a completar una misión hoy. ¿No sería justo tomar una copa como recompensa? ¿Misión? Hiruzen se sorprendió, pero pronto lo entendió. ¿Contactaste con Yami? Sí, acabo de regresar. Aprovechando la distracción de Hiruzen, Jiraiya recuperó la botella y dio otro trago. Ese chico no es malo. De verdad que no es malo. ¿Y qué tiene de especial? Preguntó Hiruzen, intrigado. Era raro que Jiraiya elogiara a alguien de esa manera. ¿El simple hecho de que considere a todos los habitantes del pueblo como su propia gente, no es suficiente? Hiruzen frunció el ceño. ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo desde el principio. Jiraiya no tuvo más remedio que relatar los acontecimientos de forma resumida, omitiendo convenientemente la parte en la que Yami utilizó su libro como ayuda hipnótica para conciliar el sueño. Cuanto más escuchaba Hiruzen, más amplia se volvía su sonrisa y más se acentuaban las arrugas de su rostro. Buen chico. Así es. Es el nieto de Danzo. Aunque sus métodos sean diferentes, sigue llevando a Konoha en el corazón. Hiruzen sintió un gran alivio y se sintió más tranquilo. Le quitó la botella de las manos a Jiraiya y se sirvió un vaso. ¿Qué? ¿Ahora pretendes tomarlo como discípulo? Jiraiya dudó un instante antes de negar con la cabeza. Olvídalo. Es un tipo interesante, pero no es mi tipo. Además, Danzo no estaría de acuerdo. No quiero tener nada que ver con ese viejo. Bueno, la decisión es tuya. Hiruzen no insistió en el tema, pero empezó a pensar en cuándo podría intentar convencer a Yami para que participara. Después de todo, Hyuga Isashi no es precisamente uno de nosotros, y su fuerza no es suficiente. Capítulo 49. Hiruzen se sentía más cómodo cerca de Yami, pero lo que él consideraba su gente no era necesariamente lo mismo que lo que Yami consideraba su gente. En opinión de Yami, su gente eran aquellos que permanecieron firmemente a su lado, sin importar lo que sucediera. En aquel momento no existía ningún conflicto de intereses con los aldeanos, pero podría surgir en el futuro. Si no se ponían de su lado, naturalmente se convertirían en sus enemigos. Al regresar a casa, Yami copió la fórmula del baño medicinal y se la dio a Yugao. Ve mañana a la farmacia y compra las hierbas tú mismo. Toma un baño una vez al día. El efecto disminuirá después de unos 30 días. Con la práctica, el volumen de tus chakras debería duplicarse. La razón por la que su chakra podía duplicarse era porque el de Yugao era muy bajo. Según los cálculos de Yami, ella tenía el equivalente a solo 3 chakras de un chunin estándar. Yugao memorizó cuidadosamente las hierbas, sus cantidades y el método de preparación escrito en la nota. Tras recitarla varias veces, la hizo pedazos delante de Yami. Yami-kun, no te preocupes. No le diré a nadie la receta de este baño medicinal. Yami sonrió, pero no dijo nada. Se sentía bastante satisfecho por dentro. La tercera etapa del vínculo bastó para demostrar la sinceridad de Yugao, pero fue su actitud lo que realmente destacó. La noche transcurrió sin incidentes. Durante el fin de semana, Yami pasó casi todo el día con Izumi, jugando por la mañana y entrenando por la tarde. En tan solo 2 días, gracias al efecto acelerador de Izumi, dominó inicialmente el uso del ojo mental de Kagura y también aprendió 2 técnicas de liberación de agua. Mientras tanto, Yugao siguió las instrucciones de Yami y preparó el baño medicinal. Cada mañana, se daba un baño de 1 hora, luego iba al campo de entrenamiento para agotar su chakra usando ninjutsu, seguido del refinamiento de chakra, y repetía el ciclo. En tan solo 2 días, ya sintió que su chakra había aumentado significativamente y que su fuerza física también había mejorado. Estos cambios hicieron muy feliz a Yugao. Al tercer día, ya era lunes. Tras su baño medicinal matutino, Yugao no fue al campo de entrenamiento. En cambio, se puso un vestido de gasa y fue al mercado a comprar ingredientes. Hoy era el día en que había invitado a Yami a almorzar a su casa. Yugao sentía que, con sus habilidades actuales, no había mucho que pudiera hacer para ayudar a Yami. Así que se centró en pequeñas cosas, como prepararle la comida. Se tomaba esta preparación muy en serio y se aseguraba de comprar carne y alitas de pollo, los platos favoritos de Yami. Tras regresar a casa, empezó a trabajar.
Cuando la comida estaba casi lista, llegó Yami. La residencia de la familia Uzuki era una casa de 2 pisos con un pequeño patio. Aunque no era grande, era más que suficiente para Yugao, que ahora vivía solo. De hecho, muchos ninjas aún vivían en edificios de apartamentos. Los terrenos en Konoha no eran baratos, y los mejores lugares habían sido adquiridos hacía tiempo por quienes poseían acciones originales del clan. Solo 10 minutos más y las alitas de pollo estarán listas. Yugao miró a Yami, que estaba mirando alrededor de la sala de estar, y le dijo con suavidad, siéntate un rato en la sala de estar. Hay algunos bocadillos en la mesa de centro. Yami murmuró un asentimiento de acuerdo, luego se dio la vuelta e hizo un puchero. Ese tono, como si estuviera intentando calmar a un niño. Ya era un niño, así que todo estaba bien. Justo cuando Yami abrió una bolsa de patatas fritas para empezar a comer, alguien volvió a llamar a la puerta. Yami, ¿puedes comprobar quién es? Yugao estaba ocupado con los platos fríos y tuvo que gritar desde la cocina. Yami abrió la puerta, y tanto él como la persona que estaba al otro lado se sorprendieron. ¿Kurenai? Yami. 10 minutos después, la mesa del comedor estaba repleta de una comida suntuosa. Los 3 se sentaron a la mesa y el ambiente se volvió un poco incómodo. Al final, fue Kurenai quien rompió el silencio primero. Miró a Yugao con un dejo de resentimiento. Yugao, ¿dónde has estado estos últimos días? Vine a visitarte 3 veces, pero no estabas en casa ninguna de ellas. Yami resopló, claramente disgustado. ¿Solo viniste buscando a Yugao, no a mí? Kurenai negó con la cabeza frenéticamente. Los guardias de tu residencia Chimura tienen una actitud horrible. Fui una vez y no volví jamás. Yami frunció ligeramente el ceño. ¿Apareciste aquí? Esos guardias ni siquiera me avisaron. Inútiles. Ni siquiera pueden vigilar una puerta como es debido. Merecen ser castigados. Eso no es importante. Kurenai cambió de tema, fijando su mirada en Yugao, quien ahora parecía un poco incómodo. Con recelo, preguntó. ¿Por qué Yami está almorzando en tu casa? ¿Por qué lo invitaste a él y no a mí? Al final se percibía un dejo de resentimiento. ¿Por qué fue así? Eran claramente buenas hermanas, mejores amigas, pero Yugao solo invitó a Yami a comer. Yugao vaciló, sin saber qué decir, pero Yami habló primero. Yugao ha estado practicando esgrima conmigo durante los últimos días, a diferencia de ti, que solo sabes jugar. En cuanto a hoy, los vínculos entre las personas eran diferentes. El de Kurenai era solo de nivel 1, así que, naturalmente, no podía saber nada del baño medicinal. Yami simplemente usó el entrenamiento como excusa. ¿Qué? Kurenai miró a Yami sorprendida, sus labios rosados se entreabrieron en un sorprendido "oh". ¿Ustedes dos estaban entrenando juntos? ¿Y no me llevaron con ustedes? Yugao incluso me ofreció una cena completa en Yakiniku-ku, añadió Yami, asestando otro duro golpe. Si Kurenai perteneciera al clan Uchiha, probablemente despertaría su Sharingan por la pura angustia emocional. Llegados a este punto, ¿qué más podía decir Yugao? Ella solo pudo suspirar y decir, primero comamos. Dicho esto, tomó con destreza un ala de pollo y 2 rebanadas de carne y las colocó en el tazón de Yami. Incluso le puso la servilleta delante para que pudiera usarla cuando quisiera. Mientras observaba la escena con la mirada perdida, un pensamiento extraño cruzó de repente por la mente de Kurenai. Es evidente que es una película sobre 3 personas, pero de alguna manera me siento como un personaje secundario. Capítulo 50. Después de la comida, Kurenai insistió enérgicamente en unirse al equipo de entrenamiento de 2 personas. No entrenas esgrima, así que ¿qué sentido tiene que vengas? Es una pérdida de tiempo, dijo Yami, confundido. Kurenai argumentó, puedo entrenar genjutsu. Yami, tu fortaleza mental es enorme, puedes ser mi compañero de entrenamiento. Yami la miró con desdén. Solo quieres aprovecharte de mí gratis, ¿verdad? Maricón. Yugao, que estaba bebiendo agua, la escupió toda. Por suerte, no había nadie sentado frente a ella, de lo contrario, habría sido un desastre. Yami, este tipo de lenguaje obsceno, ¿dónde lo aprendiste? Inmediatamente pensó en 2 sospechosos, Hisashi y Jiraiya. Esos 2 viejos pervertidos debían haber corrompido a la adorable Yami. Entonces, ¿qué quieres? En el peor de los casos, te llevaré a comer barbacoa una vez por semana, dijo Kurenai sonrojándose y apretando los dientes mientras hacía la promesa. Por muy delicioso que sea algo, te cansarás si lo comes todos los días. Yami negó levemente con la cabeza. Con Yugao ya allí, y Hisashi aún haciendo el ridículo, si Kurenai se unía a él, prácticamente podría vivir en un restaurante de barbacoa. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Cocinas tan bien como Yugao?, preguntó Yami. El rostro de Kurenai palideció. Se dio la vuelta, avergonzada y molesta a la vez. No, pero es comestible. Llevo años comiéndolo y nunca he acabado en el hospital. Ya había probado la comida de Kurenai. No era peor que la de los restaurantes del pueblo, y tenía un toque casero y reconfortante. Si no le diera tanta vergüenza, incluso le habría pagado a Yugao para que le cocinara durante un buen rato. Yami y Yugao fruncieron el ceño. ¿Qué quieres decir con no acabar en el hospital? ¿Estás orgulloso de eso? Yami empezó a contar con los dedos, quejándose. Tu comida no es tan buena como la de Yugao, no tienes que limpiar y no eres tan amable como ella, así que ¿por qué debería ayudarte?
Ah, gritó Kurenai y se abalanzó sobre el mocoso, te voy a dar una paliza. El anfitrión y Kurenai han alcanzado la segunda etapa del vínculo de rivalidad. Recompensa, Genjutsu muerte vinculada al árbol. Tras el caos, Yami accedió a que Kurenai se uniera a su equipo de entrenamiento y al de Yugao. ¿La razón? Durante la pelea, descubrió que la fuerza de Kurenai era perfecta para dar masajes. Además, recientemente había adquirido el talento de Shisui para el Genjutsu, por lo que Kurenai podría servirle como compañera de entrenamiento. Los dos llegaron a un acuerdo, 2 masajes a la semana. Sin embargo, Yami no compartió la fórmula del baño medicinal. Su relación aún no había llegado a ese punto. En los días siguientes, Yami siguió una rutina laboral de 9 a 5, saliendo para entrenar a las 9 de la mañana y recogiendo a Izumi de la escuela a las 5 de la tarde. Nada cambió hasta el final del periodo de 7 días, cuando Hisashi regresó a su puesto. Frente al edificio del Hokage. Hisashi vio a Yami acercándose con 2 chicas y puso los ojos en blanco de forma dramática, sin importarle quién lo estuviera mirando. ¿Eres realmente cruel? ¿Acaso esperabas que no sobreviviera? Incluso delataste a mi hermano por lo sucedido en el barrio rojo. Hisashi habló con profundo resentimiento. Sus piernas aún estaban vendadas y enyesadas. Claro que la mayor parte era solo para aparentar, para impresionar a su hermano Yashi. En realidad, las heridas leves podrían haberse tratado en el hospital de Konoha. Solo le estoy dando una pequeña lección al profesor Hisashi, respondió Yami con una sonrisa radiante. Mi padre siempre decía, las personas no pueden enseñarse entre sí, pero las cosas sí. Ese es el futuro. Hisashi saboreó las palabras y luego asintió con admiración. Como cabría esperar del anciano Danzou. Realmente habla en proverbios. Yami murmuró para sí mismo, ¿cuántas veces he tenido que alabar a ese viejo? Se esforzaba al máximo para mejorar la reputación de Danzou. Tras un intercambio de bromas, Hisashi los condujo a los 3 al interior para elegir una misión. Yugao dijo en voz baja, Hisashi-sensei, nos gustaría aceptar misiones cerca de la aldea para tener tiempo de entrenar. Tampoco queremos aceptarlas con demasiada frecuencia, ¿nos parece bien? Este era un plan en el que los 3 habían estado de acuerdo. El objetivo de aceptar misiones era simplemente acumular experiencia y oportunidades de combate práctico. Estaban en un periodo de rápido crecimiento, por lo que sería un desperdicio dedicar demasiado tiempo a las misiones. Siempre y cuando cumplieran con los requisitos mínimos del pueblo, eso era suficiente. Hisashi asintió sin dudarlo. De acuerdo. Después de cada misión, nos tomaremos 3 días libres. También evitaremos las misiones de escolta o vigilancia que requieran demasiado tiempo. Gracias, Hisashi-sensei. Yugao y Kurenai sonrieron agradecidas. Otra semana pasó volando. Durante ese tiempo, el equipo de Hisashi solo completó 2 misiones, eliminar a un ninja renegado y capturar a un cazarrecompensas de Kankinso. Ambas se completaron sin incidentes. El resto del tiempo lo dediqué a entrenar en el pueblo. Gracias al considerable aumento de fuerza física y chakra, la danza de la luna creciente de Yugao había mejorado notablemente. Tras usar los clones de sombra, ni siquiera Yami podía distinguir cuál era el cuerpo real y cuál el atacante principal, por lo que solo le quedaba usar la fuerza bruta para contraatacar. Aunque esta técnica de espada recibió su nombre del estilo de Konoha, no era la típica esgrima de Konoha que se ve por todas partes. De hecho, se trataba de una técnica de rango creada por Senju Tobirama. Sin duda, poseía características únicas, pero sus defectos también eran evidentes. La técnica se basaba en el engaño, y su letalidad real dependía del nivel del usuario. Lo que Yugao necesitaba ahora era una técnica de espada con mayor poder de ataque. Tras descubrir que poseía los atributos del fuego y el rayo, Yami le sugirió que comenzara con la transformación de la naturaleza del chakra e intentara infundir chakra en su espada para aumentar su poder. Yugao descubrió una nueva dirección y comenzó a practicar con entusiasmo. Pero Kurenai estaba sufriendo. Había visto a Yami evolucionar de una novata en Genjutsu a alguien casi a su mismo nivel, en tan solo unos días. Ella siempre se creyó una prodigio del Genjutsu, una habilidad excepcional en el pueblo. Pero comparada con Yami, ella no era nada. Afortunadamente, no era de las que se desanimaban fácilmente ante los contratiempos. Tras un breve periodo de desánimo, recuperó su espíritu de lucha. Aunque finalmente lo superara, esperaba que ese momento llegara más adelante. De lo contrario, sería muy vergonzoso. En un abrir y cerrar de ojos, ya era el día 14 del mes. Esa noche, Yami se quedó de pie en el alféizar de la ventana, contemplando la tierra del agua. Shisui-senpai, no me decepciones. De lo contrario, mataré de verdad a Uchiha Itachi. Fin del video.